Dicen que en Roma todo se compra, menos el miedo a una mujer peligrosa. Cuando Valeria Mesalina llegó al Palatino, aún era una adolescente, pero no una cualquiera. Sus ojos no miraban el mármol ni las estatuas, miraban el poder, hija de sangre noble, sobrina de emperadores, descendiente de Augusto. Pero ella no estaba interesada en la política como una dama. Ella quería devorarla. Era hermosa, sí, pero eso era lo menos importante. Había miles de mujeres hermosas en Roma. Lo que hacía distinta a Mesalina era su instinto. Algunos decían que tenía la ambición de una loba y la paciencia de una serpiente. Y a los 15 años ya sabía cuándo sonreír y cuándo fingir. Entonces apareció Claudio, tartamudo, cojeando, apartado durante años por su propia familia. Un tío gris, ridiculizado por el Senado y utilizado como adorno por los emperadores anteriores. Pero tras la muerte de Calígula, el bufón se convirtió en César. Y Mesalina, con solo 16 años, se convirtió en emperatriz. ¿Fue amor? Difícil de creer. Fue cálculo. Eso es más romano. Algunos cronistas dicen que Claudio se obsesionó con su juventud. Otros insinúan que fue ella quien lo eligió, porque sabía que podía moldearlo. En una ciudad donde todos apuñalaban por el poder, ella eligió al hombre más débil, no por amor, por estrategia. Mientras Claudio se encerraba con libros de historia, Mesalina escribía la suya entre las cortinas de palacio. Cada noche llegaban rumores, risas demasiado altas, pasos apresurados en pasillos oscuros, un esclavo nuevo que desaparecía tras una sola visita, nada confirmado. Pero en Roma, lo que no se ve es lo que más escandaliza. Y mientras tanto, Claudio la miraba como quien observa a una diosa desde lejos, sin entender que su imperio y su vida ya estaban en manos de una adolescente que sabía muy bien cómo jugar. Mesalina apenas estaba empezando, y Roma aún no sabía que en su corazón latía un incendio que no se apagaría ni con sangre. Roma decía que los muros del palacio imperial tenían oídos, pero lo que realmente tenían eran ganas de hablar. Mesalina no era solo la emperatriz, era el secreto peor guardado del imperio. Cada noche, cuando los senadores regresaban a sus villas, sus esclavos corrían a contar lo que habían oído, que un general había salido del lecho de la emperatriz sin túnica, que un gladiador había entrado por una puerta lateral y salido por otra sin decir palabra, que el mismísimo hijo de un cónsul desapareció durante 3 días hasta que regresó sonriendo, con marcas en la espalda y el favor de la corte. ¿Pero era verdad? ¿O Roma solo proyectaba sus propias fantasías sobre una mujer que se atrevía a no comportarse como una estatua? Tácito lo escribió con veneno. Su lujuria era más temida que la espada. Suetonio, siempre amante del chisme, aseguró que Mesalina organizaba concursos secretos para ver quién podía resistir más en la cama, y que siempre ganaba ella. Incluso Juvenal, décadas después, no pudo evitar mencionarla con palabras que no repetiré aquí, porque aunque muchos la deseaban, muchos más la odiaban, y no hay combinación más peligrosa. Lo cierto es que Mesalina no jugaba al amor, jugaba al chantaje, al control, a la política de alcoba. Sabía que un favor nocturno podía valer más que un discurso en el Senado, que un susurro íntimo podía volverse un decreto imperial por la mañana. Muchos creyeron dominarla y todos acabaron cayendo, uno por uno. Senadores, patricios, comandantes se acercaban a ella como polillas a la llama, y cuando la pasión se apagaba, descubrían que también se había ido su riqueza, su influencia o su cabeza. Claudio, ciego de confianza, creía que tenía a su lado a una esposa ejemplar. Mientras tanto, Roma comenzaba a murmurar que bajo las sábanas del trono, alguien más gobernaba. Pero el deseo es un arma de doble filo, y Mesalina, cada vez más segura de su poder, estaba a punto de cruzar una línea que ni una emperatriz podía borrar. Claudio, emperador de Roma, descendiente de Augusto, y probablemente el último en enterarse de lo que todos ya sabían. Era un hombre culto, sí, amante de la historia, los libros y los juegos de mesa, pero en los pasillos del palacio, donde el poder se jugaba con caricias y cuchillos, Claudio era ingenuo. Algunos decían que era torpe,
otros que simplemente prefería no mirar. Mientras dirigía el imperio más vasto del mundo, su esposa organizaba fiestas clandestinas disfrazadas de reuniones literarias. En realidad, eran bacanales privadas, con vino griego, música lúgubre y huéspedes seleccionados no por su talento, sino por su resistencia. Y Claudio dormía en otra ala del palacio, rodeado de papiros y filósofos, confiando ciegamente en su joven esposa. Incluso la nombró Augusta, la más alta distinción para una mujer en Roma. Le dio poder sobre el tesoro, influencia en los juicios y, lo más valioso, la libertad de actuar sin rendir cuentas. Pero Roma es cruel con los crédulos, y las risas que resonaban por las noches llegaban hasta el foro. Algunos senadores susurraban que Claudio no era marido, era cómplice, que fingía no ver porque necesitaba el linaje imperial que Mesalina le había dado, un hijo británico, heredero del trono. Otros eran menos amables, lo llamaban el cornudo más poderoso de la historia. Y mientras tanto Mesalina se volvía más atrevida. Ya no se escondía, usaba túnicas más cortas, hablaba con hombres en público, algo escandaloso en una emperatriz, y empezaba a entrometerse en decisiones políticas. Algunos decretos imperiales se firmaban al día siguiente de una de sus famosas fiestas. ¿Coincidencia? Pero lo que nadie sabía era que Mesalina ya no se conformaba con influir en el poder, quería el poder por completo. Y para lograrlo, estaba a punto de cometer el mayor acto de traición conyugal en la historia de Roma, uno que haría temblar al emperador y al imperio entero. A estas alturas, Mesalina ya no era solo la esposa del emperador, era un huracán que arrasaba los pasillos del poder con una sonrisa seductora y una ambición sin freno. Pero lo que hizo después, eso no fue solo audaz, fue suicida. En algún momento del año 48, Mesalina decidió que Claudio ya no era suficiente. No solo como amante, hacía mucho que lo había dejado fuera de su cama, sino como emperador. Según el historiador Tácito, ella no quería influir en el trono, quería ponerle otro nombre, y para eso eligió uno nuevo, Cayo Silio. Silio era joven, apuesto, poderoso, el típico patricio romano que parecía esculpido por el mismísimo Apolo, pero también era ambicioso y tonto. Cuando Mesalina le propuso casarse con ella en secreto, mientras Claudio aún vivía y gobernaba, él aceptó. Locura, pasión o simple deseo de sentarse en el trono más peligroso del mundo, la boda no fue una fantasía oculta. Fue un escándalo ritual, con testigos, banquete y votos pronunciados, como si Claudio estuviera ya muerto. Y lo más absurdo es que no se trataba de un rumor. Todo se hizo en plena Roma. El nuevo matrimonio fue la gota que colmó el vaso. Pero claro, Roma no es un lugar donde los secretos duran, mucho menos cuando hay tantos enemigos esperando ver caer a una emperatriz que se creía invencible. Fue Narciso, liberto de confianza de Claudio, quien dio el golpe. Cuando se enteró del casamiento secreto, corrió al emperador, que se encontraba en Ostia supervisando los acueductos. Le reveló todo, la traición, el escarnio público y el riesgo. Porque si Mesalina se atrevía a casarse en vida del emperador, ¿qué le impedía asesinarlo al día siguiente? Claudio palideció. No gritó, no lloró, solo ordenó algo que cambiaría para siempre su historia y la de su esposa. Mesalina no tuvo tiempo de esconderse. El día en que Claudio supo la verdad, todo el poder que había acumulado durante años se desmoronó en cuestión de horas. Su palacio, sus aliados, sus guardias desaparecieron como humo cuando Roma se volvió en su contra. El emperador regresó de Ostia en silencio, flanqueado por su liberto Narciso y una cohorte de soldados leales. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una orden: encuéntrenla. Mesalina huyó al jardín de Lúculo, la misma mansión donde años antes había organizado banquetes desenfrenados, orgías secretas y citas clandestinas con senadores, gladiadores y hasta actores de teatro. Ese lugar que una vez fue su paraíso, se convirtió en su prisión final. Con ella estaba su madre, Domicia Lépida, irónicamente la única que en ese momento le suplicaba que hiciera algo digno, que se quitara la vida como una verdadera romana.
Pero Mesalina no era Séneca, ni Catón, ni Cleopatra. A los 23 años, temblando, descalza, con el maquillaje corrido y los cabellos despeinados, Mesalina no parecía una emperatriz, parecía una niña asustada. Cuando el centurión de Claudio llegó al jardín, encontró una escena patética. La mujer más poderosa de Roma, acurrucada en una esquina, llorando, sin entender cómo el imperio que una vez controló, ahora la buscaba como a una criminal común. Ella intentó hablar, imploró que la llevaran con Claudio, pero Narciso ya se había asegurado de que el emperador no vacilara. Dio la orden final, que muera. Mesalina no fue capaz de cortarse las venas. El centurión tuvo que tomar la espada y terminar el trabajo. Con una estocada rápida, fría, sin ceremonia, así murió la emperatriz más escandalosa de Roma. Pero lo más inquietante vino después. Claudio cenó como si nada. Cuando alguien mencionó a Mesalina, él solo pidió más vino. Creyeron que matándola acabarían con el escándalo, que su nombre se diluiría como otros tantos en las cloacas de Roma. Pero Mesalina, incluso muerta, se negó a desaparecer. En los meses siguientes a su ejecución, algo cambió en el rostro del emperador Claudio. Ya no era el mismo. Dormía mal, hablaba poco, a veces murmuraba su nombre al vacío. Mesalina, Mesalina, la mujer que había amado con torpeza, que lo traicionó sin pudor, ahora lo visitaba en sueños. O al menos eso decían los esclavos cuando lo escuchaban gritar por las noches. Narciso, el liberto que organizó su caída, no escapó tampoco. Su poder creció brevemente, pero terminó siendo ahogado en una bañera años después, por orden de Agripina, la nueva esposa de Claudio. Otra mujer con ambición desbordada, otra emperatriz dispuesta a todo. Algunos decían que era peor que Mesalina, pero ya llegaremos a ella, y es que Mesalina no dejó solo una reputación, dejó un legado de miedo. Cada mujer poderosa en el palacio fue comparada con ella. Cada gesto, cada susurro, cada mirada sospechosa era interpretada como una posible traición. El nombre Mesalina se convirtió en un insulto, en una advertencia y en un espejo donde Roma veía reflejada su decadencia. Incluso décadas después, cuando Nerón gobernaba con delirio, los poetas todavía evocaban su figura. No como un personaje real, sino como un fantasma voluptuoso, peligroso, inmortal. Una mujer que había llevado el placer al límite y que había pagado el precio más alto. Pero aquí viene el último giro. ¿Y si la historia fue escrita por sus enemigos? ¿Y si la orgía del matrimonio concilio fue una trampa bien montada? ¿Y si Mesalina no fue la ninfómana descontrolada, sino una mujer en medio de un juego político brutal, donde perdió la cabeza por confiar demasiado? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en Roma, la línea entre el deseo y la destrucción era tan delgada como la hoja de una espada.